razas extraterrestres regresaran a la Tierra. Ellas ampararan ciudades subterráneas, que de ellos fueron, y aún habitadas por sus naturales aclimatados, bajaran para restablecer costumbres, que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas, las manifestaran en forma telepática. Benjamín Solari Parravicini, Profecías 1959. Los seres humanos somos entidades multidimensionales, poseemos 7 vehículos o cuerpos viviendo simultáneamente en un universo de 7 dimensiones donde es posible a la vez, la conexión con nuestra realidad y con otras realidades, las cuales pueden ser universos paralelos perceptibles a través de los planos de la conciencia, estados vibratorios de sintonía físico, mental y espiritual, por cuanto todo es vibración. La vibración nos permite la comunicación, la cual puede ser física, sensorial, mental, telepática, astral, espiritual o si queremos decirlo de otra manera, interdimensional. Esta comunicación la podemos establecer con otras personas dentro de nuestra realidad, o trascendiendo las fronteras de lo establecido con el alma grupal de los animales, con los elementales de la naturaleza. Y por qué no, hasta con aquellos que habiendo desencarnado no han terminado de trascender ni abandonar los apegos del plano físico. En este sentido siempre habremos de recordar que hay cosas que aunque se puedan no se deben. Al descubrir que somos seres ilimitados, con mayor razón podríamos pensar en comunicarnos con seres extraterrestres más avanzados que estuviesen visitándonos en ingenios espaciales de alta tecnología, o, con misteriosos y legendarios seres intraterrestres remanentes de civilizaciones desaparecidas, ocultos en las profundidades de la corteza terrestre. O con luminosos e inmateriales seres ultraterrestres a los que se les ha venido llamando desde tiempos antiguos ángeles o arcángeles. El propósito de la comunicación es el aprendizaje mutuo. Todos tenemos mucho que compartir y mucho por aprender, por lo que es bueno y útil permanecer abiertos, sabiendo escuchar, porque solo el que sabe escuchar puede aprender y sabrá en su momento transmitir lo aprendido. En el universo nadie es mejor que nadie. Cada quien se encuentra en un distinto momento de evolución, y a todos nos puede beneficiar la observación de los distintos procesos. Además, nadie se encuentra realmente aislado del resto, sino que más bien la idea es la interacción continua y constante. Por ello nadie que sea maestro se puede haber saltado la etapa del discipulado. Y no habrá quien habiendo sido buen discípulo, desperdicie la oportunidad de crecer aprendiendo a ser buen maestro. La humanidad se encuentra en la condición de discípulo de la vida. Hoy por hoy todo nos enseña, todo nos dice algo si sabemos mantener los sentidos despiertos, tanto los físicos como los internos. El momento actual ha dispuesto la liberación del conocimiento y la accesibilidad del mismo, con el riesgo de los errores propios de la abundancia de información, mucha de ella contaminada. Después de una etapa caracterizada por la abundancia de los maestros, escuelas y organizaciones, hoy por hoy todo apunta al despertar del maestro interno, aquel que no nos engaña y que nos puede ayudar a discernir e intuir la verdad que hay detrás del momento actual y de cuanto por allí circula. Esta es una etapa con experiencias insólitas, encuentros impensados y revelaciones asombrosas, a las que cada uno debe abrirse por sí mismo, tomando la parte que le toca y que está en capacidad de digerir. En los grupos de contacto hemos continuado recibiendo mensajes de los guías extraterrestres, pero en ellos se nos ha venido insistiendo sobre la necesidad de prepararnos para vivir contactos con los maestros intraterrestres. Contactos propios de la etapa vigente de la misión de contacto. Como estos contactos han sido avalados por experiencias de campo, nos hemos abierto a estas experiencias las cuales también se han venido multiplicando en cantidad e intensidad. Por ello, podemos hablar en este momento de una conexión intraterrestre. En cuanto a esta conexión intraterrestre, sabemos que hace miles de años descendieron en el desierto del Gobi en la Mongolia, un grupo de 32 seres extraterrestres, de igual número de civilizaciones diferentes, que se establecieron en una extraordinaria ciudad subterránea construida a propósito para albergarlos, llamada Shambhala. Estos seres, que fueron enviados para actuar como instructores planetarios de una floreciente humanidad, llegaron a instancias del Concejo de los 24 Ancianos de la Galaxia o Gobierno de Sabios Maestros de los Planetas Evolucionados de la Vía Láctea, para acompañar el proceso evolutivo del hombre en la Tierra, y para preparar a aquellos que fuesen dignos de ser los guardianes de los archivos del conocimiento oculto de la humanidad, o de la verdadera historia planetaria, aquella que nos emparenta con los visitantes de las estrellas. Llegaría el tiempo en que el conocimiento profundo de nuestro proceso sería necesario que fuese accesible a todos los seres humanos de buena voluntad, para que quien estuviese preparado encontrara en él las respuestas necesarias para saber y hacer entender la misión y el destino colectivo.
Aquellos extraterrestres que llegaron y descendieron en Asia establecieron más tarde, una red de túneles y galerías que enlazarían a todo el planeta, conectando otras ciudades que se irían formando después, debido a la dinámica propia del planeta y de las civilizaciones. En algunas de estas ciudades intraterrenas establecidas en puntos estratégicos del mundo, se ubicaron unos cristales capaces de retener en este plano a un colectivo de seres conspiradores que fueron deportados aquí por sus inadecuadas actitudes y mal comportamiento, y que son conocidos en nuestros mitos y leyendas como los ángeles caídos. Los primeros que acompañaron a los visitantes e hicieron uso del mundo intraterrestre, fueron los sobrevivientes de la civilización Atlante, aquella que surgió como consecuencia de la hibridación de guardianes y vigilantes extraterrestres con gente de nuestro mundo. Uno de esos atlantes que rescató gran parte del conocimiento heredado y lo trasladó a buen recaudo, fue el muy famoso y conocido Toto Hermes Trismegisto, quien aunque asesoraba a la cultura egipcia, mantenía un estrecho contacto con Amenth y el intramundo. La cultura atlante sobrevivió en pueblos como el Nahual, quienes se decían herederos de la antigua Aztlán, una isla continente allende los mares. Si no recordemos la fabulosa ciudad de Tenochtitlán, construida sobre una isla en el lago Texcoco en México, llena de canales, que por su similitud nos hace recordar la capital de la legendaria Atlántida. Poseidonis o Poseidópolis, mencionada por Platón en sus obras. Durante el largo peregrinaje del pueblo mexica hacia su tierra prometida, recorrieron el interior de cavernas donde conectaron con sabios maestros intraterrenos. En cavernas como las del Cerro Culiacán, recibieron una instrucción muy especial que los llevaría a conocer y buscar concretar una misión y un destino. En el ocaso de la civilización maya, una parte significativa de este pueblo escogió marcharse hacia el mundo intraterrestre, donde habrían permanecido hasta nuestros días haciendo uso de conocimientos hoy olvidados fuera de esos lugares. También los incas en una de las versiones de la fundación de su imperio, mencionan a 4 clanes, llamados los hermanos Ayar, que salieron de unas cavernas del Cerro Tamputoco en Pacaritambo, Cuzco, trayendo consigo el conocimiento y la cultura que habrían recibido de seres de gran sabiduría. Desde que se estableció el reino intraterreno de Agartha, cuya capital sería Shambhala, muchas personas con espíritus elevados de nuestro mundo han sido convocados a unirse al gobierno interno positivo del planeta. Los llamados a llegar a estos retiros o ciudades intraterrenas pertenecen a muchas religiones, escuelas y filosofías, algunos incluso poseerían altos rangos jerárquicos a los que obviamente renuncian una vez que se integran a este reino del universalismo. Precisamente con todos ellos se ha ido formando lo que se conoce actualmente como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores o Gobierno Interno Positivo Planetario. Algunos permanecen allí aislados y otros, eventualmente se infiltran en nuestra sociedad para tomarle el pulso a los acontecimientos, y enlazar a nuevos convocados. La Hermandad Blanca está formada por una serie de hermandades que actúan como equipos de trabajo que cumplen en la Tierra funciones específicas, como por ejemplo el mantener la luz y el conocimiento a pesar de todo el esfuerzo de aquellas fuerzas de oposición que permanentemente conspiran contra la humanidad, destruyendo o desvirtuando sistemáticamente la información. Otras se encargan de canalizar las energías de todos los grupos que trabajan comprometidamente en la superficie, dependiendo de la frecuencia vibratoria de las mismas. Entre estas destaca la Hermandad de los 7 Rayos, que en la zona del lago Titicaca, Puno, Perú, posee un retiro conocido como la Abadía, y cuyo portal de ingreso sería una gigantesca formación rocosa donde se encuentra tallada la puerta de Ayurmarca o el portal de Aramumuru. Un pórtico inmenso que a manera de puerta ciega resulta un enigma al que no ha sido iniciado en el conocimiento de las 7 leyes y principios universales. Quien llega a dicho lugar en la actitud correcta y obedeciendo a un llamado interior, habiéndose purificado y preparado, podrá no solo abrir el portal utilizando el poder de la palabra o la magia del verbo, los mantras adecuados, sino que conectará con los túneles y galerías cercanos, que llevan al sitio preciso donde será recibido por los maestros. En las espesas y húmedas selvas del Manu en el Madre de Dios, también en el Perú, se encuentra otro retiro ubicado precisamente en el Valle de la Luna Azul, Valle de Cosñípata, llamado el Paitití o el Corazón del Corazón, cuyo nombre secreto es según los guardianes de este retiro, Cuañachoay. Y en donde los últimos incas se refugiaron llevando su sabiduría huyendo de los conquistadores europeos, con la esperanza de que al cabo de 500 años de purificación planetaria, tal como decía una profecía conocida como el Pachacutí, todo volvería a su justo orden y el Inca volvería a gobernar. Paitití es una ciudad construida sobre la meseta del Pantiacoya.
Una montaña donde nace el río Sisquibenia, la cual era conocida en el pasado por los escasos habitantes de la zona, por estar atravesada por insondables túneles donde vivían los Pacopacuris, quienes eran los sabios maestros guardianes vestidos de blanco, quienes cuidan los registros de la historia del mundo. A esta ciudad se accedería por el caudaloso y peligroso río Alto Madre de Dios, siguiendo más adelante por sus afluentes, desafiando la jungla, y llegando después de varios días al pongo de Mainiki o cañón de Pusaro, donde sobre un muro vertical de piedra aparecen multitud de petroglifos con corazones y rostros humanos, los cuales advierten del ingreso en un territorio prohibido, controlado por la Hermandad Blanca, y donde solo aquel que es capaz de hablar con el lenguaje del corazón puede entrar y volver vivo. La mayoría de los exploradores al llegar aquí desiste de continuar por cuanto el lugar prueba violentamente a quienes sin haberse preparado lo suficiente se acercan, envolviéndolos en terribles tormentas y fenómenos atmosféricos. Si uno se atreve a continuar desafiando el estrecho, peligroso y extenso cañón y la espesa jungla, pero sobre todo los propios miedos, llegará al cabo de 3 días al pie de la montaña del Pantiacolla, donde los 3 posibles ingresos a la ciudad son: a través de una oscura y engañosa laguna cuadrada de aguas estancadas y profundas, llenas de feroces peces depredadores. O por una intrincada caverna laberíntica llena de abismos y habitada por jaguares. O por una casi invisible pero resbalosa cueva dentro de una cascada infestada de anacondas. Dentro de la ciudad hay un templo, donde se encuentra el gran disco del sol, verdadero portal entre las dimensiones, y que alguna vez lució su esotérica magnificencia en los muros del templo del Coricancha en el Cuzco. En el Ecuador existe en la cordillera del Cóndor, una red de túneles que conectan por debajo toda la selva amazónica, y que han sido poco explorados. La entrada ubicada entre los ríos Coangos y Santiago es conocida como la Cueva de los Tallos. La impresionante caverna posee dimensiones ciclópeas, pudiéndose apreciar su carácter artificial, sobre todo en gigantescos salones y cámaras, descomunales dinteles e inmensos muros trabajados. Allí ha habido quienes después de haber descendido han tenido contacto con esferas luminosas conocidas como caneclas o sincronizadores magnéticos, y hasta quienes han podido observar seres de blanco con estaturas gigantescas. Hoy se habla que dichos túneles se extienden por más de 16 kilómetros. En el Brasil existe en la Sierra de Portiaria, en el estado de Goiás, el Valle Selvático de Paraúna, donde en la superficie se pueden apreciar murallas de hasta 4 kilómetros de largo y 4 metros de altura, de piedras hexagonales basálticas unidas magnéticamente, que cuidan una zona donde hay pirámides derrumbadas, cubiertas por la vegetación, algunas de ellas escalonadas, con entradas a ríos subterráneos que conducirían al mundo intraterrestre. Igualmente existiría otra entrada similar en la Sierra del Roncador. En el Uruguay también habrían entradas al intramundo, aunque algunas son definitivamente de carácter dimensional, como las que se abren ocasionalmente en la estancia La Aurora, entre Paysandú y Salto. Otras, pero como cavernas, existirían en la Sierra de Minas. En la estancia La Aurora, cuyo suelo es rico en cuarzos y cristales diversos, llega a concentrarse cada cierto tiempo una gran energía la cual colapsa el espacio-tiempo, abriendo una puerta o ventana dimensional, a través de la cual los extraterrestres salen con sus naves o se proyectan, y suelen percibirse en los alrededores seres de luz, o siluetas luminosas con las que se puede establecer un contacto. Allí no habría una ciudad intraterrena, pero sí un portal interdimensional con el que se puede conectar con otra realidad, quien ha despertado sus potencialidades y posee la vibración adecuada. En la Argentina se ha venido dando en los últimos años un despertar de los centros de energía y un redescubrimiento de los retiros de la Hermandad Blanca, poniendo al conocimiento público ciudades intraterrestres con los que la gente está aprendiendo a vincular. Hoy es muy conocida y difundida la existencia en la acogedora localidad de Capilla del Monte en Córdoba, de una leyenda en donde los indígenas comechingones lograron salvar la vida, huyendo de los conquistadores europeos, entrando por unas cavernas ubicadas entre el Cerro Sagrado de Uritorco y la zona cercana de los Terrones. El lugar se encuentra en una poderosa línea de energía telúrica, actuando el macizo rocoso del Uritorco como una pirámide natural y colector cósmico, que alimentaría una ciudad intraterrena llamada Erx, la cual ha sido avistada etéricamente en repetidas ocasiones por lugareños como un conjunto organizado de luces y estructuras a la distancia. Uno de ellos habría establecido comunicación con los habitantes intraterrenos, recibiendo el honor de actuar de guardián de su ingreso. Lamentablemente esta persona fue asesinada y hoy en la actualidad es uno de sus hijos, quien cumple dicha función. Lo que sí es más que evidente, es la permanente presencia de ovnis en la zona, especialmente en el Cerro El Pajarillo, donde se han llegado a ubicar inmensas huellas circulares con hierba quemada sobre las colinas.
Otra de las ciudades intraterrestres que existirían en Argentina es la llamada Isidris debajo de las montañas de Mendoza. También está la llamada Ciudad de los Césares, ubicada a muy poca distancia de la turística ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. Para llegar a este retiro se necesita embarcarse por los lagos y después de varias horas de navegación, introducirse por una reserva ecológica al pie de montañas nevadas, siguiendo pequeños senderos que lo introducen a uno por en medio de espesos bosques que llevan hacia hermosos y solitarios glaciares, los cuales esconden los ingresos subterráneos. En el norte de Chile, en La Serena, existe en la zona de El Elqui un valle mágico y esotérico conocido como Cochihuaz, donde en un recóndito lugar entre montañas el magnetismo llega a niveles inimaginados, y en donde se suelen observar permanentemente la presencia de naves extraterrestres, ovnis, entrando y saliendo de las montañas. En la actualidad esta localidad congrega a la presencia de muchos sinceros buscadores de la luz, que como maestros del nuevo tiempo, se han establecido en la zona, y orientan a los peregrinos que hasta allí llegan buscando respuestas e iluminación. Hay un sitio preciso donde 3 quebradas coinciden sobre una colina rodeada de piedras con petroglifos. Allí en un antiguo pozo chamánico se abría un portal dimensional de conexión con el real tiempo del universo. Pero aún esto es posible de repetirlo si se llega en el momento y en la actitud adecuada. En Centroamérica, en la República de Honduras existen unas cuevas con petroglifos, a muy poca distancia de la ciudad de Tegucigalpa. Los símbolos y figuras que aparecen en los muros son muy similares a los hallados en la selva amazónica, repitiéndose los corazones con rostros humanos, los espirales y los laberintos. Todas estas figuras estarían haciendo referencia a la existencia en las selvas hondureñas de una ciudad perdida de carácter intraterrestre. Esa ciudad se llamaría la Ciudad Blanca, y estaría ubicada en la selva de la Mosquitía. En varios mensajes nuestros grupos de contacto han sido invitados a realizar una expedición de conexión con ese lugar, lo cual estaría dándose muy pronto. En el sur de los Estados Unidos, en el estado de California, se encuentra Monte Shasta, un impresionante y majestuoso volcán extinto el cual contendría en su interior cavernas con uno de los retiros internos de la Hermandad Blanca, y al cual anualmente llegan cientos de personas que han entrado en la frecuencia de los maestros y están en condiciones de recibir orientaciones. Son continuos los comentarios y testimonios de quienes han sido testigos en la zona de la presencia de seres vestidos de blanco muy altos. Como vemos son muchos los lugares donde se puede establecer una conexión con la Hermandad Blanca de los retiros interiores, y las oportunidades se van multiplicando como para que esto ocurra. Pero, ¿por qué y para qué? ¿Estamos acaso preparados para hacer frente al conocimiento de nuestro proceso planetario y de las intenciones que llevaron a seres de otros mundos a actuar en nuestro planeta a lo largo de nuestra historia? ¿Estamos realmente en condiciones de saber a ciencia cierta quiénes fueron nuestros padres planetarios, y por qué y para qué existimos? El descubrimiento en la actualidad de la presencia de seres iguales o diferentes a nosotros, de nuestra propia naturaleza o de naturaleza distinta, coexistiendo con nosotros en el mundo, con sus propios propósitos e intenciones, nos está conduciendo a una profunda confrontación con nuestras creencias. Más aún cuando se hace cada día más cercana la posibilidad de un diálogo frontal con aquellos seres. Debemos prepararnos a enfrentar el develamiento cada vez mayor de secretos y misterios, como algo incontenible y propio de nuestra edad evolutiva que hace que lo que no se nos dice, lo percibamos por nosotros mismos, pero que igualmente dicho conocimiento intuitivo o deducido producirá cambios significativos en nuestra visión de la vida por cuanto ya no somos niños. Estamos en la adolescencia de la humanidad, el momento en que solemos reafirmar nuestra individualidad y sentar las bases de nuestro futuro. Es el período de formación y de definiciones, tiempo de enfrentar nuestros miedos, por lo que es bueno que sepamos las cosas como son, como para que con madurez sepamos sobrellevar no solo los fallos de los demás, sino también nuestros propios errores corrigiéndolos sobre la marcha.